Vamos a presentarlo a nuestro hermano Julio César Clavijo, bendito sea el Señor, directamente desde Colombia para todos ustedes, para invitarlo justamente el día de hoy a hablar sobre un tema que ha causado muchos problemas, mis hermanos. Vamos a ponerlo aquí, el tema, bendito sea el Señor, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Muy buenas tardes, mi querido ministro. El Señor Jesucristo le bendiga, hermano Fulton, Dios lo guarde. Es para mí una grande bendición estar aquí en Celestial Cultural Estéreo junto con usted y toda su audiencia. Gracias por su invitación en esta hora. Gracias a usted y a todos los que nos siguen en este momento. Y estoy muy feliz de estar aquí. Dios le bendiga. Bueno, darle gracias primeramente al Señor, porque aquí yo siempre lo digo en esta radio, somos instrumentos que el Señor ha escogido para este programa, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Dios me lo bendiga, mi hermano. Gloria al nombre del Señor Jesús. Bueno, vamos a hablar entonces acerca de ese texto de la Escritura que se encuentra en el Evangelio según Juan, donde el Señor Jesucristo dice estas declaraciones. Dice, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Vamos a estar reflexionando acerca de esta hermosa porción de la palabra del Señor, Juan 8:16. Toda la escritura es hermosa y toda la escritura trae gozo para los que aman la palabra del Señor. La palabra de Dios declara de una manera fuerte, de una manera directa, de una manera muy explícita que solamente hay un Dios. El principal mandamiento de todos ha sido expuesto en Deuteronomio 6:4 como: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y el Señor Jesucristo también, al ser interpelado en el Evangelio según Marcos, también se le preguntó a él que cuál era el primer mandamiento y él dijo, el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el principal mandamiento, lo dijo el propio Señor Jesucristo. Entonces, es importante que cuando la gente esté estudiando la palabra de Dios, tenga presente que el primero de todos los mandamientos siempre recalca, siempre enseña que solamente hay un Dios. De manera que si nosotros queremos obedecer a la palabra del Señor, entonces nosotros tenemos que no separarnos de este que es el principal de todos los mandamientos, que Dios es uno solo, que solamente hay un Dios, que no hay nada más que un Dios. Ese es el principal mandamiento y entonces al nosotros creerlo, podemos obedecerlo amando a Dios con todo nuestro corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas nuestras fuerzas. Si nosotros estamos divagando creyendo que hay más de un Dios, entonces esta divagación nos va a llevar a no poder amarle con todo el corazón, porque si nosotros estamos creyendo que hay más de un Dios, entonces tendríamos que repartir nuestro amor entre los dioses, y al repartir el amor entre los dioses que nosotros creemos que existen, pues ese repartir el amor entre los dioses hace que no amemos a ninguno de esos dioses con todo el corazón. Pero cuando nosotros creemos que solamente hay un Dios, como lo dice la Escritura, entonces de esa manera nosotros también vamos a poder amarle al Señor con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas nuestras fuerzas. Precisamente por la importancia del principal mandamiento y lo que implica para la verdad cristiana, es que Satanás ha querido estorbar el conocimiento del único Dios. Ha querido que la gente no pueda comprender que solamente hay un Dios y que comiencen a divagar en una cantidad de doctrinas que los van a engañar, que les van a hacer daño, que los van a perturbar. Y se han tomado algunos versículos de la Biblia para intentar negar que solamente hay un Dios.
o que Dios está compuesto por una especie de 3 personas divinas o 2 personas divinas, lo cual no enseña la escritura por ninguna parte. La Biblia dice claramente que solamente hay un Dios. La Biblia dice claramente que nosotros debemos creer que solamente hay un Dios y debemos amarle con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Y otra verdad hermosa que trae la escritura es que la escritura nos habla en la carta de Primera de Timoteo 3:16, dice que ese único Dios que existe fue manifestado en carne para darnos a nosotros la salvación. Y lo que dice el apóstol Pablo en Primera de Timoteo 3:16, incluso si lo tomamos desde el versículo 15, se nos está hablando acerca del Dios viviente. Dice, para que ustedes sepan cómo deben estar o cómo deben comportarse como la iglesia del Dios viviente, la cual es columna y baluarte de la verdad. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él, o sea, el Dios viviente, del que habíamos hablado en el versículo 15, el Dios viviente fue manifestado en carne. Él, el Dios viviente, fue manifestado en carne. Entonces, fíjense cómo la palabra de Dios está hablando de una manera fuerte, explícita, clara, sin dejar ninguna, digamos, sospecha de algo distinto, de que solamente hay un Dios. Y como también la misma palabra de Dios nos está diciendo que ese mismo y único Dios fue manifestado en carne. ¿Fue manifestado en carne para qué? Para venir a salvar al hombre que necesitaba que se presentara un varón perfecto, un varón justo, que se presentara el postrer Adán, porque desde que el hombre perdió en Adán esa potestad sobre la naturaleza por haber pecado. Recordemos que cuando Adán pecó en el jardín del Edén, dice la palabra del Señor, que todo el dominio del mundo, de la creación, que había sido entregado a Adán lo que hizo fue entregárselo al enemigo, al diablo. Entonces, desde Adán, que fue llamado hijo de Dios, según como lo enseña Lucas 3:38, realmente el primer hombre que fue llamado hijo de Dios fue Adán, así lo enseña la palabra de Dios en Lucas 3:38. Desde el momento en que Adán cometió la transgresión, el hombre dejó de ser hijo de Dios, y para poder ser hijo de Dios el hombre necesita ser adoptado como hijo de Dios. El hombre es creación de Dios y es llamado hijo de Dios en el sentido de que es creación de Dios, pero en esa relación íntima con Dios el hombre perdió esa relación a través de la transgresión de Adán, pero en Cristo, quien es el postrer Adán, y por lo tanto también aparece como el postrer hijo de Dios, como el hijo de Dios, entonces nosotros podemos recuperar esa condición de hijos de Dios. ¿Qué es lo que estoy diciendo en todo esto? Estoy diciendo que cuando el hombre pecó en la transgresión de Adán, dejó de ser hijo, perdió la condición de hijo de Dios. Pero había una profecía que anunciaba que Dios mismo iba a venir manifestado en carne en la forma de un hijo, en la forma de hijo que se había perdido con la transgresión de Adán y la cual no había tenido ningún hombre desde que Adán la perdió. Entonces Dios prometió venir en esa condición de hijo para hacer que muchos hombres pudieran llegar a ser hijos de Dios y recuperaran la condición de hijos de Dios que un día se perdió por medio de la transgresión de Adán. Por eso dice en Isaías en el capítulo número 9 que no habrá para siempre oscuridad en el mundo, porque el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz y los que moraban en sombra de muerte luz le resplandeció. Y esto dice que se va a cumplir porque un niño nos es nacido y un hijo nos es dado. Fíjense ustedes que se está hablando de que aparecerá un varón perfecto, aparecerá un varón sin pecado, aparecerá un varón sin ninguna contaminación con el mal como la tenía Adán al principio. ¿Para qué? Para que todos los hombres puedan llegar a ser hijos de Dios si creen en la obra de Jesucristo. Entonces dice, porque un niño nos es nacido y porque un hijo nos es dado. Es decir, el hijo al que se refiere la Biblia es el niño que nos fue dado, el niño que nos fue dado.
Y dice la palabra de Dios que se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Entonces, fíjense ustedes cómo estas dos verdades aparecen en la Biblia de una manera tan clara. Nosotros solamente para creerlas tenemos que leer la Biblia y simplemente aceptar lo que la Biblia dice. No hay que inventarse cosas raras, no hay que empezar a divagar por aquí y por allá, sino solamente nosotros entender lo que dice la Biblia, solamente leer lo que dice la Biblia y creerlo. La Biblia dice que solamente hay un Dios, lo leemos y lo creemos. La Biblia dice que ese único Dios fue manifestado en carne como el Hijo, quien es el varón perfecto. Nosotros lo leemos y lo creemos. Entonces nosotros no podemos estar pensando en un hijo diferente a la manifestación de Dios en carne, porque eso es lo que nos está mostrando la Escritura. El Hijo es el niño que nos fue nacido, pero por identidad de ese niño es también el Dios fuerte y el Padre eterno, y lo leemos en la Biblia de una manera clara y directa. Nosotros no estamos aquí inventando nada raro ni nada extraño, sino que solamente leemos lo que dice la Escritura y lo creemos. Dice Isaías 9:6 que el niño que nos fue nacido, que el hijo que nos fue dado, es el Dios fuerte y el Padre eterno. Por supuesto que lo dice, pero hay gente que lee la Escritura y no lo quiere entender, no lo quiere creer. Y creen entonces que el Hijo es un sujeto diferente al Dios eterno manifestado en carne, y la palabra de Dios no está enseñando eso. La Biblia dice que es indiscutible el misterio del amor, de la misericordia de Dios, y es que Él fue manifestado en carne. El Dios viviente fue manifestado en carne. Entonces nosotros leemos la Escritura y la creemos. Entonces, después de nosotros haber confesado lo que dice la Escritura, que solamente hay un Dios, ese Dios se llama Jesucristo, ese Dios tiene un nombre que es sobre todo nombre, y es el nombre de Jesús. Ese único Dios que es nuestro Señor Jesucristo fue manifestado en carne. Entonces algunas personas llegan a versículos como el de Juan 8:16 y dicen que no, que nosotros estamos equivocados, porque aquí Jesús estaba diciendo que él no era solo, sino que además de él había otra persona divina llamada el Padre. Pero resulta que el texto de Juan 8:16 no dice eso. El texto de Juan 8:16 no dice, además de mí hay otra persona divina llamada el Padre. Eso no lo dice ese texto de Juan 8:16. Y resulta que la palabra de Dios nos advierte en Proverbios, capítulo número 30, versículos del 5 al 6, dice que toda palabra de Dios es limpia, que Él es escudo a los que en Él esperan. Dice, no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Es decir, el texto de la Escritura no está diciendo que hay otra persona divina, por lo tanto nosotros no debemos añadir eso a la palabra de Dios, porque sin duda alguna podemos ser reprendidos por Dios y vamos a ser hallados mentirosos. La Biblia no habla de la existencia de dos o más personas divinas. La Biblia habla de que solamente hay un Dios. Por lo tanto, nosotros no podemos estar pensando en que existen más personas divinas o que existen dos o tres personas divinas cuando la Biblia está diciendo que solamente hay un Dios y nunca habla por ninguna de sus páginas de personas divinas. ¿De dónde salió esa enseñanza de unas personas divinas en Dios? Esa enseñanza no sale de la Biblia. Esa enseñanza sale de un credo llamado el credo de Atanasio, al cual muchas personas leen como si fuera la Biblia, y luego cuando las personas vienen a la Biblia ya no leen la Biblia, sino que leen al credo de Atanasio en la Biblia, y ese es un gravísimo error. A la Biblia hay que leerla dejando que ella sea la que nos muestre la verdad, pero no debemos estarle incluyendo nuestras propias ideas que aprendimos por fuera de la Escritura para traerlas acá. ¿Qué dice el credo de Atanasio? Dice que el que no crea en la Trinidad no podrá salvarse, porque una es la persona del Padre y otra es la persona del Hijo y otra es la persona del Espíritu Santo, y así entonces Dios es el Padre, Dios también es el Hijo y Dios también es el Espíritu Santo, pero aquel Dios que es el Padre no es el mismo Dios que es el Hijo, y ese Dios que es el Hijo tampoco es el mismo Dios que es el Espíritu. Por supuesto, eso no lo dice la Biblia por ninguna parte, esos son inventos del credo de Atanasio. Y nosotros aquí no estamos leyendo al credo de Atanasio, aquí estamos leyendo a la Biblia, y tenemos que permitir que sea la Escritura la que nos hable. Cuando nosotros vamos a leer un texto como Juan 8:16 y como cualquier otro texto de la Escritura, nosotros siempre debemos tener presente que
nunca debemos aislar un texto de su contexto. Siempre que nosotros vayamos a interpretar o siempre que nosotros querramos entender algún texto de la escritura, nosotros jamás podemos aislar un texto de su contexto, porque al hacerlo podemos llegar a cometer muchos pretextos. Y precisamente ese leer textos aislados es lo que ha hecho muchísimo daño en el cristianismo y ha llevado a que se formen mucha doctrina falsa. Generalmente las falsas doctrinas se identifican por esto, por leer un texto aislado de la escritura y querer que ese texto diga o se amañe a un pensamiento que ellos aprendieron por fuera de la palabra de Dios. Por eso cuando uno escucha personas como los trinitarios, por ejemplo, que dicen creer en tres personas divinas y distintas, o por ejemplo los binitarios, que dicen también creer en dos personas divinas y distintas, lo cual es una variación de la Trinidad, solamente que le quitan a una persona divina. Ellos toman un texto como este y dicen que ahí está diciendo que hay dos personas divinas. Pero volvamos a leer el texto. El texto dice: y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Ahí no está diciendo, porque yo no soy yo solo una persona divina, sino que también existe otra persona divina llamada el Padre. Miren ustedes que el texto bíblico no está diciendo eso. De manera que nosotros no debemos añadirle a la escritura lo que la Biblia no enseña. Yo les pregunto a ustedes, ¿hay algún texto de la Biblia que diga de una manera franca, de una manera directa, de una manera explícita, que hay dos o tres personas divinas? No, no lo hay. El único texto donde nosotros encontramos eso que dice que hay dos o tres personas divinas es el credo de Atanasio. Pero por eso les digo, nosotros aquí no estamos hablando del credo de Atanasio, ni predicamos el credo de Atanasio. Nosotros creemos y predicamos lo que dice la palabra del Señor. Ahora, vamos a hacer un análisis en contexto entonces de lo que dice el texto de Juan 8:16. Cuando nosotros comenzamos a mirar por qué Jesús dice estas palabras en Juan capítulo número 8, en el versículo número 16, nos damos cuenta que Jesús está hablando o Jesús está declarando que Él es la luz del mundo. Si leemos Juan capítulo número 8, versículo 12, solo 4 versículos antes del texto que estamos nosotros en este momento analizando, nos damos cuenta que dice en Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Sí? ¿De qué estaba hablando Jesús ante una multitud? ¿Qué les estaba diciendo a las multitudes? Él le dijo a esa multitud, les dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Quién estaba parado ante esa multitud? El hombre Cristo Jesús. El varón Cristo Jesús estaba parado frente a una multitud. Y la multitud se sorprendió de que un muchacho de un poco más de 30 años estuviera declarando delante de ellos que él era la luz del mundo. ¿Quién era la luz del mundo para los judíos? Para los judíos que eran estrictamente monoteístas. ¿Quién era la luz del mundo para ellos? Pues la luz del mundo para los judíos era Dios, el único Dios, el Padre, el único Dios que ellos conocían. El único Dios era la luz del mundo, pero resulta que había ahora aquí un muchacho con un poco más de 30 años parado delante de ellos y diciéndoles: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Por supuesto, eso sorprendió a los judíos, al punto que los maestros de ellos, que se llamaban los fariseos, le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo y tu testimonio, por lo tanto, no es verdadero. ¿Por qué los fariseos le dijeron esto? Porque resulta que en la ley de Moisés se decía que para que un testimonio pudiera ser verdadero, tenían que haber por lo menos 2 o 3 testigos. Entonces, cuando Jesucristo dice que Él es la luz del mundo y que el que le sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, ellos le dicen: tu testimonio no es verdadero, porque tú
eres el que estás dando testimonio de ti mismo. Entonces, ellos estaban cuestionando a Jesucristo y lo estaban tratando de hacer parecer como un falso testigo. Pero Jesucristo les dijo lo siguiente, les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero. ¿Sí ven? O sea que él está diciendo que el testimonio de él sí es un testimonio verdadero. ¿Y por qué el testimonio de él es verdadero? Dice, porque yo sé de dónde he venido y sé para dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo, ni tampoco sabéis a dónde voy. Entonces el Señor Jesucristo les está diciendo aquí, yo sí soy un testigo verdadero. Yo sí sé lo que estoy hablando. Yo sé que estoy hablando la verdad. ¿Y por qué estoy hablando la verdad? Porque yo sé de dónde vengo y sé a dónde voy. Ustedes no saben de dónde vengo y ustedes no saben para dónde voy, y por eso es que ustedes no conocen mi testimonio. Si ustedes supieran de dónde vengo y si ustedes supieran a dónde voy, ustedes me creerían. Pero ustedes no lo saben, ni lo quieren aceptar, ni lo quieren entender. ¿Sí? Entonces Jesucristo les dijo, vosotros juzgáis según la carne, pero yo no juzgo a nadie. Este punto aquí que dice Jesucristo es supremamente importante para poder entender las palabras del Señor Jesús en esta porción de la Escritura. ¿Sí? Él está diciendo, ustedes no pueden conocerme y ustedes no pueden entender lo que yo estoy diciendo acerca de mí, porque ustedes juzgan según la carne, porque ustedes juzgan según lo que están viendo con sus propios ojos aquí en este momento, pero ustedes no están viendo con unos ojos espirituales. Ustedes todo lo están juzgando de una manera carnal. Y como ustedes están viendo aquí a un muchacho que tiene algo más de 30 años aquí diciendo que él es la luz del mundo, ustedes no pueden creer eso porque ustedes no saben ni de dónde vengo ni para dónde voy. Ustedes no saben quién soy yo. En otras palabras, es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Ustedes están intentando juzgarme a mí por la condición de hombre que ustedes están viendo aquí al frente, porque ustedes están viendo a un varón, porque ustedes están viendo a un hombre, a un muchacho. Una cosa que vale la pena decir aquí y que vale la pena resaltar es que cuando Dios se manifestó en carne, cuando Dios mismo vino mostrándose en la condición de un hombre, resulta que esa manifestación de Dios en carne como un hombre no tenía nada de espectacular en cuanto al cuerpo de Jesús se refiere. Es decir, digamos, el Señor Jesucristo, a veces nosotros nos imaginamos que Él pasaba por una calle y que resulta que Él iba botando rayos de luz o rayos de luz salían desde su rostro. Y resulta que no, el Señor Jesucristo pasaba por un lugar como cualquier otro joven que tuviera la edad que él tenía y pasaba por ahí. ¿Cuál era la diferencia entre Jesús con los demás jóvenes que habían en ese momento? La diferencia era que él hablaba palabras de vida eterna y él hacía unas obras impresionantes. Entonces la gente notó que en Jesús había algo distinto, no por la apariencia de Jesús, sino por las palabras que Jesucristo hablaba y por las obras que él hacía. Amén. Entonces, por eso cuando los judíos estaban viendo al Señor Jesucristo, ellos no le creían que él fuera la luz del mundo, que el que le sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, porque eso implicaría aceptarle a él como Dios mismo manifestado en carne. Tendrían que reconocer que Jesucristo era Dios mismo, pero ellos no lo podían reconocer porque ellos solamente juzgaban según lo que estaba delante de sus ojos. Ellos juzgaban según la carne solamente. Y ese era el problema por el cual no podían entender las palabras del Señor Jesucristo. Entonces el Señor Jesucristo, hablando en esa condición de hijo, hablando en esa condición de varón perfecto, hablando en esa condición del niño que nos fue nacido, hablando en esa condición de el hijo que nos fue dado, él dijo así: si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo. Es decir, no soy solamente este hombre que ustedes ven aquí al frente, no soy solamente esta carne que ustedes están viendo aquí al frente, no soy solamente este ser humano que ustedes ven aquí al frente, sino que no soy yo solo, sino también soy yo y el que me envió, el Padre.
O sea que el Señor Jesucristo les estaba diciendo ahí, fíjense ustedes, no soy solamente este hombre que está aquí, yo también soy el Padre, es lo que les está diciendo. Eso es lo que Cristo quiere decirles. Vamos a ver que eso es lo que quiere decirles de acuerdo con la conversación que continúa desarrollándose ahí en la palabra del Señor. ¿Sí? Dice el Señor ahí, dice, yo soy el que doy testimonio de mí mismo. En la condición de hijo, en la condición de varón perfecto, él daba testimonio de él mismo, de que él era la luz del mundo. Pero también él dice, y el Padre que me envió, él da testimonio de mí. O sea que está diciendo que también se da testimonio como el Padre de que Él es la luz del mundo. Y fíjense ustedes esta pregunta tan interesante que hacen los judíos. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? ¿Sí? Porque Jesús está diciendo, miren, no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Entonces la pregunta normal era, ¿dónde está el Padre para que venga y testifique de que usted es la luz del mundo? Queremos también ver el testimonio del Padre testificando que usted es la luz del mundo. Y entonces la respuesta de Jesús fue, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Fíjense en ustedes esa respuesta. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. ¿Qué les está diciendo ahí el Señor Jesucristo? Fíjense, está diciéndoles, yo soy el Padre. Porque si ustedes me conocen a mí, también ustedes van a conocer al Padre. ¿Será que yo podría decirles a ustedes que si ustedes me conocen a mí, ustedes también pueden conocer a mi Padre que se llama Jacobo? No. Si ustedes me conocen a mí, me van a conocer solamente a mí. Para conocer a mi papá que se llama Jacobo, lo tienen que conocer a él, quien es otro individuo, quien es otra persona, quien es otro sujeto. Pero Jesucristo les está diciendo, si ustedes me conocen a mí, también ustedes van a conocer al Padre. ¿Por qué razón? Porque Él mismo es el Padre. Fíjense ustedes aquí el problema al que llegan los trinitarios, porque los trinitarios están diciendo que conocer a una persona es conocer a otra persona. Y eso es una contradicción por todo lado donde se le mire. Por toda parte donde se le mire, eso es una contradicción completa. Jesucristo les está diciendo, si ustedes me conocen a mí, ustedes conocen al Padre, porque cuando ustedes me están viendo a mí, no me están viendo solamente a mí, ustedes también están viendo al Padre. Eso lo dijo Jesús, lo ratificó en Juan 14:9 cuando le pidieron que les mostrara al Padre y les dijo, no, es que yo no tengo que mostrarles al Padre, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. De manera que entonces en Juan capítulo número 8, cuando Jesucristo está diciendo que él no solamente es él, sino él y el que le envió el Padre, no está hablando de que él sea dos personas divinas o distintas, no está hablando de que Dios sea dos o tres personas divinas o distintas, sino que él está diciendo que si lo queremos conocer verdaderamente a él, si queremos conocer verdaderamente quién es Jesús, nosotros no podemos verlo solamente como el Hijo, como el hombre, como el varón perfecto, como el postrer Adán, como el niño que nos fue nacido, sino que también tenemos que verlo como el Padre, porque si no, de otra manera nosotros estaríamos como los fariseos juzgando según la carne, pero nosotros tenemos que juzgar también de acuerdo al Espíritu, en una revelación espiritual que Dios les da a los que aman su palabra. Si nosotros continuamos leyendo el capítulo número 8 del Evangelio según Juan, nos damos cuenta que Jesús estaba identificándose como el Padre de una manera clara, porque resulta que él dijo que él había visto a Abraham. Entonces le dijeron, tú no tienes más de 50 años, en Juan 8:57, miren que es unos versículos más adelante. Le dijeron, tú no tienes más de 50 años y dices que has visto a Abraham. Entonces Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Sí ven? O sea, él está mostrando que él no es solamente un muchacho que no tiene más de 50 años, sino que él es Dios mismo. Por eso les dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Mire que él no está diciendo, antes que Abraham fuese, yo era. No, sino que él dice, yo soy. O sea, él está mostrando que él es el autoexistente,
que Él es el que tiene la vida por sí mismo, que Él es el eterno. Por eso dijo yo soy, no dijo yo era, sino dijo yo soy. Y al decir eso, los judíos tomaron piedras para arrojárselas porque creyeron que ese joven estaba blasfemando, pero dice que Jesús se escondió, salió del templo y atravesando por el medio de ellos se fue. Es decir, lo que nosotros vemos en Juan capítulo número 8, versículo 16, es que Jesús no quiere que nosotros lo conozcamos solamente como el Hijo, sino que también entendamos que Él es el Padre. Mucha gente hoy en día solamente quiere tener los textos o quiere estar digamos, casado o ligado con los textos que dicen que Jesús es el Hijo, pero aquellos textos que claramente manifiestan que Jesús es el Padre los desechan. ¿Por qué los desechan? Los desechan no porque la Biblia no diga que Jesús es el Padre, porque ya lo hemos visto claramente que la Biblia sí lo dice, sino porque el credo de Atanasio dice que Jesús no es el Padre y ellos quieren hacerle más caso al credo de Atanasio que a lo que dice la Escritura. Por eso la gente tiene que volver a la Biblia. La gente tiene que leer la Biblia. La gente tiene que volver a la palabra de Dios, pero creyéndola, no insertándole ideas extrañas que aprendieron por allá de credos extrabíblicos o de enseñanzas extrabíblicas a la Biblia, sino que tienen que leer la Biblia, creerla y obedecerla. Y como hemos dicho, hay dos verdades fundamentales en la Escritura. Hay un solo Dios y hay que amarle con todo el corazón. Y ese único Dios fue manifestado en carne como el Hijo, quien es el varón perfecto. Y eso también lo dice la Escritura de una manera clara, solamente hay que leerlo y creerlo. Y entonces de esa manera podemos entender Juan 8:16 y cualquier otro texto de la Escritura que hable acerca del Padre y del Hijo, porque los textos en la Escritura que hablan acerca del Padre y del Hijo no están hablando de dos personas divinas y distintas, sino que están hablando es que Dios fue manifestado en carne. Indiscutible y grande es el misterio de la piedad, del amor, de la misericordia de Dios. Dios fue manifestado en carne. Gloria al nombre del Señor Jesús. Dejamos hasta ahí la parte expositiva. Entonces abrimos espacio también para la participación de los oyentes en el nombre del Señor Jesús. Amén, mi hermano. Amén. Bendito sea el Señor. Qué linda exposición. Pueden hacer las preguntas, mis hermanos. Ya tenemos muchas preguntas, mi querido ministro, por aquí. Bendito sea el Señor. Y usted hablaba, vamos a ser más explícito, usted como teólogo, como estudiante de la palabra. Vamos a ser explícito, mi hermano, en esto porque, vuelvo a decirles, usted ha hecho mucho énfasis en el crédito atanasiano o de Atanasio. Por favor, explíquenos qué es esto. Porque hay muchos hermanos que nos están preguntando, bueno, eso no lo había escuchado. Algunos dicen, bueno, sí, de oídas, pero queremos saber qué es el credo de Atanasio, mi hermano. Bueno, el credo de Atanasio es el credo trinitario, el credo trinitario. El credo de Atanasio es la declaración trinitaria más antigua de lo que se conoce como el trinitarismo ortodoxo. Entonces, cuando nosotros estamos hablando acerca de la Trinidad que se llama ortodoxa, ¿sí?, de la que cree el catolicismo romano y la mayoría de los grupos evangélicos trinitarios que se quedaron con la enseñanza que recibieron de Roma, nosotros nos damos cuenta que es de ahí, de ese credo, de donde ellos están tomando la doctrina trinitaria, no de la Biblia. El credo de Atanasio es el escrito más antiguo que habla de la Trinidad ortodoxa. Y ese credo dice lo siguiente, dice, todo el que quiera salvarse, ante todo es necesario que mantenga la fe católica. El que no la guarde íntegra e inviolada, sin duda perecerá para siempre. Y la fe católica es esta, que adoramos a un solo Dios en la Trinidad y a la Trinidad en la unidad, sin confundir a las personas ni separar la sustancia, porque una es la persona del Padre, otra la del Hijo y otra la del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces fíjese usted que es en ese credo antiguo, pero quiero aclarar que ese credo es antiguo para nosotros, porque realmente el credo es muy tardío con respecto a la terminación de la escritura. Mientras la Biblia se terminó de escribir, mientras la escritura terminó de escribir, ¿cómo? ¿En qué tiempo se hizo el credo Atanasio? Porque sabemos nosotros que la palabra del Señor dice que nuestros primeros hermanos, los fundadores de la iglesia, en este caso, digamos así, física,
porque la iglesia somos cada uno de nosotros, hablan de un solo Dios. Pero ¿cuándo se inició este credo atanasio? O sea, ¿desde cuándo la El gente credo de comienza a Atanasio es creer de en la Trinidad? finales, el credo de Atanasio es de finales del siglo quinto, de finales del siglo quinto, principios del siglo sexto, pero se habla de que la forma definitiva del credo puede ser incluso del siglo octavo. O sea que es un credo muy tardío, ¿sí? Es un credo muy tardío, lo cual está demostrando que la herejía de la Trinidad es una herejía muy tardía, que se inventó en Roma, o más bien, se fue desarrollando dentro del catolicismo romano y se adoptó como el Dios principal de ellos. No aparece en la escritura. Fíjese usted la gran diferencia que hay entre lo que dice el credo de Atanasio y lo que dice la Biblia. El credo de Atanasio es el que dice que el que no crea en la Trinidad no podrá salvarse. Yo le pregunto a usted, ¿hay alguna parte de la Biblia que dice que el que no crea en la Trinidad no podrá salvarse? No, ninguna parte de la Biblia dice eso. Ahora, alguna parte de la Biblia dice porque una es la persona del Padre y otra es la persona del Hijo y otra es la persona del Espíritu Santo. ¿Alguna parte de la Biblia dice eso? No, ninguna parte de la Biblia dice eso. Por lo tanto, por eso insisto, nosotros aquí estamos hablando de la Biblia y no del credo de Atanasio. ¿Cuál es el problema que se ha presentado en realidad? Que la gente ha estado repitiendo el credo de Atanasio desde hace más de 1000 años, y cuando se repite una mentira y se repite, resulta que esa mentira ya puede aparecer como si fuera la verdad. De tanto repetir una mentira, la gente cree que esa mentira es verdad. Entonces, cuando la gente va a la Biblia y la gente lee Padre, lee Hijo y lee Espíritu, ellos creen que están hablando de 3 personas divinas y distintas porque el credo de Atanasio dice eso. Pero no porque la Biblia lo diga, porque la Biblia, cuando usted la lee, dice que a Dios se le llama el Padre porque Él es nuestro creador y nuestro formador y porque nosotros somos hijos de Él. La Biblia dice que a Dios se le llama Padre por eso. ¿Por qué le llamamos a Dios Padre? Porque somos hijos de Él. ¿Sí? La Biblia no dice que a Dios le llama Padre porque Él es una primera persona. Jamás la Biblia dice eso. La Biblia dice que Dios es espíritu. ¿Por qué a Dios se le llama espíritu? Porque Dios es espíritu. Porque por su naturaleza Dios es espíritu. ¿Por qué se le llama santo? Porque en su naturaleza moral Él es santo, Él es santo. No hay maldad en Él, no hay pecado. Por eso se le puede llamar el Espíritu Santo. ¿Por qué a Dios se le llama el Hijo? Porque Dios fue manifestado en carne. Pero resulta que cuando nosotros estamos hablando de estos temas, la gente que es trinitaria no lo puede entender así porque ellos aprendieron por el credo de Atanasio que el Padre era una primera persona divina, que el Hijo era una segunda persona divina y que el Espíritu era una tercera persona divina. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de estos temas, nosotros estamos luchando contra una enseñanza falsa que enseñó el credo de Atanasio y que ha repetido durante todos los siglos, y estamos luchando contra eso. Es decir, estamos tratando de descontaminar la mente de la gente que se metió una mentira en la cabeza y no han podido entender los conceptos bíblicos del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo por la mentira que aprendieron del credo de Atanasio. Quiero decirle algo más acá. Muchos trinitarios, cuando nosotros estamos hablando de esto, dicen, pero es que yo ni siquiera conozco el credo de Atanasio. No, sí lo conocen y lo conocen bien. Porque todas las veces que un trinitario está diciendo que Dios es 3 personas, que una es la persona del Padre, que otra es la persona del Hijo y que otra es la persona del Espíritu, está repitiendo el credo de Atanasio. ¿Sí? O sea, ellos, aunque no hayan leído, digamos, el credo de Atanasio de una manera directa, lo repiten todos los días. Todos los días lo están repitiendo. Lo están repitiendo una y otra vez. Y ese credo extrabíblico les está a ellos dañando el entendimiento de la verdad de Dios. Entonces, para cerrar aquí la idea y redondearla, lo que quiero decir es que nosotros tenemos que dejar de leer la Biblia atanasianamente y lo que tenemos que hacer es empezar a leer la Biblia de acuerdo a lo que la Biblia enseña. Si la gente comienza a leer la Biblia como la Biblia enseña, va a dejar de creer en doctrinas equivocadas como la Trinidad o la divinidad y ese tipo de mentiras que dicen que hay 2 o 3 personas divinas, etcétera. Muy bien. Ministro, ¿no será también de que falta un poco de la lectura de la palabra? Porque mire, yo fui trinitario, yo fui católico, 40 años. Y cuando el Señor me tocó, me buscó, me encontró, me sacó de ese lodo cenagoso del alcoholismo donde yo vivía,
comencé a leer la palabra y a mí no se me hizo difícil. Claro, en la iglesia, en el catecismo, bueno, en la primera comunión, en la confirmación, le enseñan muchas cosas que no están en la Biblia. Yo por eso digo, a veces queremos mucho a los trinitarios y hay muchos trinitarios que están viendo este programa porque me están haciendo preguntas, ministro. Yo pienso de que a lo mejor ellos cuando leen la palabra, no se identifican con el verdadero Dios. Eso es real. Eso es real. No se identifican, no tienen la revelación que usted y yo tenemos. También es verdad porque el Señor da la revelación a que Él quiere, dice su palabra. Pero, hermano, pienso, porque mire lo que me están preguntando. Mire lo que me están preguntando ahora. Dice, porque dijo Dios que el día ni la hora nadie lo sabe. Entonces, ahí viene la pregunta. Si Él era omnisciente, Él todo lo sabía, ¿no? No todo lo sabía. ¿Por qué dijo Jesús eso? Si Él sabía todo ello. Sabía todo ello. Dice, si Él era omnisciente, ¿por qué dijo que el día ni la hora nadie lo sabe, ni aún el Hijo? Muy bien, hermano, pero antes de entrar a esa respuesta, yo quisiera decirle algo, una reflexión más, y es que, como usted acaba de decirlo, nosotros amamos a los trinitarios. Nosotros lo que odiamos es a la falsa doctrina de la Trinidad. Odiamos la herejía de la Trinidad y la denunciamos como falsa y la vamos a seguir denunciando porque es la única manera en que aquellas personas que son trinitarias y que aman tanto a Dios puedan venir a la verdad que Dios quiere darles. Porque Dios los quiere salvar. Dios los ama de verdad. Pero ellos necesitan conocer al Dios de la Biblia. Necesitan amarle. Necesitan entregarse plenamente a Dios. Y mientras ellos sigan en el Dios del credo de Atanasio, y mientras sigan interpretando la Biblia atanasianamente, no van a poder venir a la verdad que Dios quiere darles. Por eso nosotros estamos en pie de lucha, con la bandera del Evangelio en alto y sin avergonzarnos bajo ninguna circunstancia. Y les estamos diciendo que ellos tienen que venir a la verdad, que tienen que dejar de creer en las tradiciones del hombre y en los inventos humanos y tienen que venir a la verdad de Dios. Ahora sí, respondamos a esa pregunta. Y fíjense que esa pregunta no tiene ningún problema para nosotros, pero sí tiene todos los problemas para alguien que se declara trinitario. Fíjense usted por qué. Porque según la Trinidad, según el credo de Atanasio, las tres personas son omniscientes. O sea que el Padre es omnisciente, el Hijo es omnisciente y el Espíritu es omnisciente. Según el credo de Atanasio, el Padre, el Hijo y el Espíritu son tres personas, pero cada una de esas personas lo sabe todo, según el credo de Atanasio. Entonces, si cada una de esas tres personas lo sabe todo, ¿cómo es que el Hijo no sabe nada? ¿O cómo es que el Hijo no sabe el día y la hora, si el Hijo era omnisciente según el credo de Atanasio? ¿Y cómo es que el Hijo entonces puede ser llamado Dios si no lo sabe todo, según la doctrina trinitaria? Entonces aquí habría un problema de contradicción en la Trinidad, porque por un lado se está diciendo que lo tiene que saber todo, pero por otro lado no lo sabe todo. Entonces la Trinidad está en un problema terrible. Por eso es que la Trinidad es una doctrina que atenta contra la inteligencia, contra la racionalidad del hombre, porque dice una cosa y luego dice otra. Ese es el problema de la Trinidad. Fíjense que para poder creer en la Trinidad uno tiene que hacer unos malabares terribles. Primero dice una cosa y luego se contradice. O sea, Cristo lo sabe todo, pero no lo sabe todo. Entonces, ¿qué? Preguntémosle al trinitario que acaba de hacer la pregunta, si él cree que Jesús lo sabe todo. Él nos va a decir que sí lo sabe todo. Pero luego también nos va a decir que no sabe el día y la hora. Entonces, ¿qué? El problema no es para nosotros, como estamos mostrando. El problema es para ellos, que tienen una gran contradicción. Es que para usted creer en la Trinidad, usted tiene que contradecirse todo el tiempo. Usted tiene que atentar contra la lógica y la inteligencia del hombre. En cambio, cuando nosotros estamos entendiendo la Biblia desde la verdad de que Dios fue manifestado en carne como un verdadero hombre
Entonces entendemos que Jesús en la condición de hijo del varón perfecto, como un verdadero hombre, no lo podía saber todo, porque Dios en esa condición de hombre se limitó en el espacio y en el tiempo y en el conocimiento, como todos los hombres están limitados al tiempo, al espacio y al conocimiento. Es decir, Jesús como un varón perfecto en la condición de hombre, como el hijo, no podía saber el día y la hora de su venida, porque los hombres no tienen el conocimiento completo. Pero Jesús en su condición de Dios como el Padre ilimitado, que lo sabe todo, tiene todo el conocimiento y sabe el día y la hora de su venida. El mismo Amén. Jesucristo dijo que Él sabe todas las cosas, que Él conoce todas las cosas. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Jesucristo? Otra vez, mire, está diciendo, mire, para que ustedes puedan entender por qué yo no lo sé todo, es porque yo soy el hijo. Este muchacho que ustedes ven aquí, el muchacho que estaba diciendo que Él era la luz del mundo. Pero para que ustedes sepan cómo es que yo sí puedo saberlo todo, resulta que es que yo soy el Padre. Si ustedes me conocen a mí, van a conocer al Padre. En otras palabras, en mi condición de varón, de hombre, no lo puedo saber todo. Pero en mi condición de Dios el Padre, sí lo puedo saber todo, porque yo no soy solamente el Hijo, yo también soy el Padre. ¿Sí ven? O sea que todas esas preguntas se resuelven bajo lo mismo que acabamos de estudiar. ¿Sí ven? De que Dios fue manifestado en carne. Y cuando nosotros entendemos esta verdad tan maravillosa de que Dios fue manifestado en carne, para nosotros todos los textos que hablan acerca del Padre y del Hijo no son ningún problema. No tienen ningún problema. Fíjense que sabemos que como hombre limitado no podía saber el día y la hora de su venida. Pero como Dios el Padre, que lo sabe todo, sí conoce el día y la hora de su venida. Eso no es ningún problema para nosotros, pero para los trinitarios es un problema terrible. Entonces, ¿a qué me refiero? ¿O a qué me quiero referir? Que todas las preguntas que hacen los trinitarios para intentar mostrar que hay dos personas divinas y distintas no son ningún problema para nosotros, es un problema terrible para ellos. Todas las veces que un trinitario nos haga una pregunta, nosotros se la podemos devolver a ellos. Y usted se va a dar cuenta cómo esa pregunta que ellos nos hicieron se les vuelve un problema terrible a ellos, mientras que para nosotros no es ningún problema. Amén. Amén, mi hermano. Sí, por aquí el misionero de Alemania lo saluda, ministro. Él es el pastor Daniel Barroso Jiménez. Dice, como hombre, Jesús sí era limitado porque por eso murió, pero como Dios y Padre no muere. Bendito sea el Amén, Señor. Claro, amén. Lo que está diciendo el misionero, eso es. Estamos completamente de acuerdo con él y le mandamos un saludo fraternal desde acá. Gracias a Dios por la obra que se hace en Alemania, en Europa y en toda parte del mundo. Tenemos que seguir anunciando esta palabra con toda disposición. Nosotros tenemos que levantarnos y seguir predicando esta palabra de verdad y ayudar a que mucha gente que ama al Señor pueda venir realmente al conocimiento real de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al nombre de Jesús. Amén, mi hermano. Lo siguen saludando de diferentes partes del mundo. Aleluya. Desde El Salvador, desde Costa Rica, por aquí. Saludos, hermano Clavijo, le dice. Hermano, ahí usted ha tocado también un tema que muchas veces en los diferentes programas sale a colación. Pero como usted es teólogo, como usted es estudioso de la palabra, quisiera que nos desmenuzara un poquito, porque claro, yo y muchos que hemos entrado al Evangelio recientemente, 15 años, 10 años, otros llevarán 3 años, como otros llevarán 20, no nacieron en un hogar cristiano. San Mateo, capítulo 28, versículo 19. Bendito sea el Señor. Dice, por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, según los estudiosos de la palabra, este texto en el original no existe. No existe, yo no lo sé. No soy teólogo. Por ahí he escuchado pastores que han manifestado en este programa que existe o no existe. Pero bueno, aquí está en singular. Yo quisiera, ministro, que usted nos explicara un poquito, aprovechando esta invitación. Amén. Amén. Mire, cuando nosotros leemos el texto de Mateo 28, 19, sin unos lentes atanasianos, sin el problema del credo de Atanasio, resulta que ese versículo no tiene ningún inconveniente, no atenta contra el principal mandamiento de que solamente hay un Dios. Cuando el texto se vuelve un problema,
cuando la gente quiere leer al credo de Atanasio en la Biblia. Y entonces trae el resabio del credo de Atanasio que dice que una es la persona del Padre, que otra es la persona del Hijo y que otra es la persona del Espíritu. Y entonces cuando leen Mateo 28, 19, están leyendo ahí una cosa que el texto no dice. Están leyendo, vayan y bautícelos a todos en el nombre de 3 personas divinas. La primera persona que es el Padre, la segunda persona que es el Hijo y la tercera persona que es el Espíritu. Pero el texto no dice eso. El problema del trinitario es que él siempre se pone las gafas atanasianas y lee la Biblia bajo el resabio del credo de Atanasio. Y porque no leen la Biblia solamente, sino con esas ideas del credo de Atanasio, por eso nunca la van a poder entender. Jamás van a poder entender la Biblia. ¿Qué dice la Biblia en Mateo 28, 19? Que se bauticen en un nombre. ¿Sí? Miren el énfasis que se hace. Dice en el nombre, uno solo, un solo nombre. Mateo 28, 19 está hablando de un nombre. Y por lo tanto, al hablar de un nombre, se está identificando a un solo ser. Un nombre identifica a un solo ser. En este caso, ese ser es Dios. Y Dios es llamado el Padre, ya lo dijimos, por ser nuestro creador, nuestro originador y porque nosotros somos sus hijos. Dios es llamado Espíritu porque Dios es Espíritu y es santo. Y Dios es llamado el Hijo porque Dios fue manifestado en carne. ¿Sí? Entonces ahí se está hablando de un nombre de alguien que es Padre, que es Hijo, que es Espíritu. Y cuando vemos a Pedro diciéndole a la gente cómo se debe bautizar en Hechos 2:38, dicen que se bauticen en el nombre de Jesús, porque Jesús es el nombre que no se mencionó en Mateo 28, 19, sino que se mencionaron unos títulos de Dios, pero el nombre singular es Jesús, como lo dice Hechos 2:38. Vamos a poner un ejemplo. Yo le digo a usted, escriba el nombre del presidente de la República de Colombia. Le digo a usted que lo escriba en una hoja. Entonces usted llega y me responde en esa hoja y pone, y yo llego y leo lo que usted escribió, y resulta que usted escriba el nombre del presidente de la República de Colombia. O sea que usted, en vez de escribir el nombre del presidente, lo que hizo fue repetir lo que yo le dije. Yo le dije, escriba el nombre del presidente de la República de Colombia. Usted escribió el nombre del presidente de la República de Colombia y me muestra la hoja. El nombre del presidente de la República de Colombia. No, ahí no está la respuesta. En cambio, digamos, usted pone Iván Duque Márquez. Ah, ese sí es el presidente de la República de Colombia ahorita. ¿Sí? Entonces usted debería haber puesto que el nombre del presidente, pero no haber repetido lo que yo le dije. Y hoy en día montones de gentes están repitiendo lo que Jesús dijo, pero no están obedeciendo. Cuando dice Jesús, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no están repitiendo el nombre de Jesús, que es como debe ser, sino que están repitiendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, están repitiendo la orden de Cristo, no la están obedeciendo. Y es un error terrible. Ahora, el texto de Mateo 28, 19 es un texto que hay una controversia acerca de si es o no es un texto original. Hay muchos argumentos valiosos a favor de que no es parte de la escritura, que el texto decía originalmente en el nombre de, y hay otros argumentos valiosos también que dicen que el texto decía originalmente en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, mi opinión es que no hay digamos, no hay una evidencia sólida, fuerte, contundente, definitiva, que nos permita decir que el texto solamente decía, bautícelos en mi nombre, y que no decía en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces no hay nada definitivo que pueda dar esa conclusión, pero es que el texto no presenta ningún problema para nosotros, no presenta ningún problema así como aparece. Vayan y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué razón no presenta ningún problema? Le voy a explicar. Ya le expliqué en parte, pero le voy a explicar, le voy a dar argumentos todavía mayores. Resulta que en la escritura es normal llamar a Dios con diversos títulos en pequeñas porciones. Es normal. Por ejemplo, todos nos sabemos el Salmo 91, o la gran mayoría de la gente. Digamos el Salmo 91. A ver, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Aleluya. Entonces, Altísimo, Omnipotente. Diré yo a Jehová. 3. Esperanza mía. 4. Castillo mío. 5. Y roca mía. 6. Mi Dios en quien confiaré. 7. En 2 versículos hay 7 menciones a Dios de manera diferente. Entonces eso quiere decir que hay
7 personas diferentes en el Salmo 91, versículos del 1 al 2? Si yo le dijera a usted, si yo le dijera, hay 7 personas divinas en el Salmo 91, versículos del 1 al 2, ¿usted qué me diría? Hombre, ¿sabe qué? Recoja y apague y vámonos, porque usted está completamente equivocado. ¿Cómo así que 7 personas divinas? Que porque se menciona omnipotente, altísimo, esperanza mía, castillo mío. Usted está completamente perdido, señor. Usted está equivocado. ¿Cómo se le ocurre que porque hay 7 menciones a Dios en 7 de sus títulos, entonces hay 7 personas divinas y distintas? Entonces es lo mismo que nosotros le diríamos a los trinitarios. ¿Cómo es posible que porque allí se dice Padre, Hijo y Espíritu, entonces es que allí hay 3 personas divinas y distintas? No, usted está completamente equivocado. Aprenda qué significa Padre, aprenda qué significa llamar a Dios como Hijo y aprenda qué significa llamar a Dios como Espíritu, porque usted está pero grave. Ahora, no solamente ahí, sino en muchísimas porciones de la Escritura. Eso es normal en la Biblia, llamar a Dios con diversos títulos en pequeñas porciones de la Escritura. Es lo normal. ¿Sabe cuál es el problema con Mateo 28 y 19? Que aparecieron de manera simultánea los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo, que fue los títulos que el credo de Atanasio volvió personas. Pero resulta que los títulos de Dios no forman personas divinas. Porque si los títulos de Dios formaran personas divinas, entonces no habrían 3 personas, habrían 100 personas divinas. Entonces el Todopoderoso también sería otra persona divina. Entonces el sabio también sería otra persona divina. El Rey de Reyes sería otra persona divina y así sucesivamente. Entonces imagínese usted en qué problema nos meteríamos al pensar nosotros que cada título de Dios está formando personas divinas. Fue porque por casualidad en el texto de Mateo 28, 19 quedaron los 3 títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo juntos, y entonces los trinitarios creen que eso habla de la Trinidad porque ellos no interpretan la Biblia como debe ser interpretada, sino que ellos siempre la interpretan atanasianamente. Y nosotros no podemos interpretar la Biblia de manera atanasiana. Le voy a poner otro ejemplo. Isaías 54:5 dice así: porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Isaías 54:5. En un solo versículo de la Biblia se mencionó a Dios de 5 maneras diferentes: marido, hacedor, Jehová de los ejércitos, redentor, Santo de Israel y Rey de toda la tierra. Entonces hay 5 personas divinas y distintas en Isaías 54:5. Donde yo saliera con ese argumento, la gente me dice, oiga, vuélvase serio. Vuélvase serio. Usted no es que es teólogo, vuélvase serio. ¿Cómo me va a salir con un argumento tan torpe? De la misma manera, la gente que dice que en Mateo 28, 19 hay 3 personas divinas distintas está saliendo con un argumento muy torpe. Definitivamente lo hacen porque ellos están interpretando la Biblia atanasianamente, no porque están leyendo la palabra del Señor. Porque si leyeran la palabra del Señor, sabría que a Dios se le llama el Padre, vuelvo y lo repito, por ser nuestro creador y porque nosotros somos hijos de Él. Se le llama el Espíritu Santo porque Dios es Espíritu y es Santo. Y se le llama el Hijo porque Dios fue manifestado en carne. Amén. Amén, ministro. O sea, usted manifiesta y asegura que no hay una base sólida, en la cual podamos decir de que ese versículo no está en los originales o está en los originales. No podemos asegurar, porque yo he escuchado a muchos teólogos de ranking que salen mucho en YouTube y todo ello, de que dicen de que ese versículo no está en los originales. Sí, como lo acabo de decir, no existe en este momento. Puede ser que vengan investigaciones o pruebas que hacia el futuro nos puedan ayudar, pero hasta el momento no podemos asegurar que el texto no decía así. Vayan y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No podemos decirlo. No podemos asegurarlo, pero el texto no tiene ningún problema. Es que el texto no tiene ningún problema. Es que llamar a Dios por diversos títulos en pequeñas porciones es normal en la Biblia. Ya lo acabo de demostrar. Es normal. El único problema que se ha presentado es que los que leen la Biblia atanasianamente, como leyeron que ahí se dice Padre, Hijo y Espíritu Santo en una pequeña porción, entonces creen que se está refiriendo a la Trinidad, porque ellos creen que el credo de Atanasio es la Biblia y que la Biblia se debe reinterpretar con el credo de Atanasio. Entonces, en vez de hacerle caso a la Biblia, ellos le dan más honor al credo de Atanasio y eso es lo que nosotros no debemos hacer. Miren lo que escriben ahí, porque los trinitarios usan el nombre de Jesús para todos, menos para el bautismo. Vea,
¿Por qué los trinitarios usan el nombre de Jesús para todas las cosas menos para el bautismo? Porque el diablo es atrevido, porque el diablo es malo, porque el diablo quiere que la gente no mencione el nombre de Dios, porque hay mucha bendición al mencionar el nombre. La Biblia dice que bienaventurados son los que piensan en tu nombre. También dice, torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo y será levantado. Isaías 52:6 dice, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo estaré presente. Es decir, el pueblo de Dios conoce el nombre. Pregúntenle usted a los trinitarios cuál es el nombre de Dios y muchos de ellos dicen que no saben cuál es el nombre de Dios. O sea que ellos están, cuando ellos dicen que no saben cuál es el nombre de Dios, ¿qué están diciendo? Están declarando que ellos no son pueblo de Dios, porque dice la escritura, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo estaré presente. Cuando Dios mismo vino al mundo, manifestado en carne, él dio a conocer su nombre. ¿Y cuál es ese nombre? Jesús, el nombre sobre todo nombre. ¿Lo dice la Biblia o lo digo yo? No, lo dice la Biblia. Y dice también, Pedro dijo, y en ningún otro hay salvación, por cuanto no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿Lo digo yo? No, lo dice la escritura. Por eso lo que yo estoy diciendo, nosotros solamente leemos la Biblia y la creemos. Nosotros no tenemos que hacer sino leer la Biblia y creerla. Pero para creer usted en la Trinidad y para negar que el bautismo es en el nombre de Jesús, usted tiene que hacer una cantidad de malabares, triples saltos mortales, y aún así usted va rumbo a matarse, rumbo a destruirse, porque usted está luchando contra la palabra de Dios. Entonces, como el diablo odia todas estas escrituras y dice que bienaventurados los que piensan en el nombre, torre fuerte es el nombre del Señor, a él correrá el justo y el pueblo de Dios conocerá su nombre, entonces él está interesado en quitar el nombre de Dios para las cosas importantes, por ejemplo, nuestra salvación. Y quieren que la gente no mencione el nombre en el bautismo para ser salvos. Incluso se ha inventado una falsa doctrina que dice que el bautismo no es necesario para la salvación. Y la gente, lo peor de todo es que la gente lo repite y lo repite en contra de la escritura. Por eso es que miren ustedes el peligro, el daño que ha hecho la Trinidad. No solamente ha suplantado al Dios de la Biblia poniendo a un Dios falso llamado la Trinidad, sino que aparte de eso quita el nombre de Jesús en el bautismo, que es el único nombre en el cual hay perdón de pecados. Por eso la gente que ama a Dios tiene que empezar a creer en la escritura, la palabra de Dios, no las tradiciones de los hombres. El credo de Atanasio le ha hecho muchísimo daño a la humanidad. La gente verdaderamente se tiene que volver a la Biblia. Fíjense ustedes cuánto daño le ha hecho el credo de Atanasio a la Biblia, que los trinitarios le dan más valor al credo de Atanasio que a lo que dice la Biblia. Y cuando la Biblia dice algo, ellos lo quieren leer y le quieren imponer al credo de Atanasio la escritura, lo cual no debe ser jamás. El que ama verdaderamente a Dios debe amar la palabra de Dios y debe tenerla siempre dentro de su mente y de su corazón para que tenga la vida en abundancia que Dios le quiere dar a los que le aman. Y eso es una gran realidad, mi hermano. Lo digo con mucho dolor, porque tengo familiares, mi familia, mi padre, mi madre, que están viendo el programa porque lo están viendo, lo estoy viendo su nombre aquí. Siguen viviendo las tradiciones. Y el Señor dice, huid, salir de las tradiciones. Y es una gran realidad porque las tradiciones, aleluya, van a llevar a la muerte a muchos que creen que siendo como son, van a heredar el reino de los cielos. Amén. Mire dígame, ministro. No, que mire el peligro de las tradiciones. La gente dice, es que siempre hemos creído así. Así me enseñó mi papá, así me enseñó mi mamá. No, entonces creen que porque se ha creído así desde hace mucho tiempo que eso es verdad. No, hay que volver a la escritura. Mire lo que dice la Biblia, lo que enseña la palabra de Dios. Allá es donde tenemos que volver para poder ser salvos. Si nosotros seguimos, que no, que porque la tradición de la Trinidad lleva desde el credo de Atanasio hasta hoy en día más de 1000 años, 1500, 1400, lo que sea, no importa cuánto sea. No, eso no hace a la Trinidad verdad, eso no hace a esas mentiras verdad. La verdad está en la Biblia. Y fíjese, nosotros muchas veces decimos, tenemos que orar por los trinitarios para que sean salvos. Claro que lo tenemos que hacer,
pero también les tenemos que predicar la palabra, porque si no les predicamos la palabra, ellos no van a entender, ellos van a creer que están bien. Entonces, lo que estamos haciendo hoy es realmente muy valioso. Se necesita que la iglesia del nombre de Jesús tome poder, tome autoridad de la palabra que Dios le ha entregado, porque es la única manera segura de que la gente pueda venir a la verdad. Hay que predicar la palabra, hay que orar, claro. No estoy diciendo que no, pero también tenemos que predicarla, porque muchas veces nos estamos contentando solamente con orar, pero también tenemos que predicar para que la gente pueda pensar. Fíjense, hoy los hemos puesto a pensar a ellos, hoy los hemos puesto a reflexionar. Y sin duda alguna, yo estoy completamente convencido que cuando uno predica la palabra de Dios, la palabra nunca vuelve vacía. La palabra de Dios hace el efecto que Dios quiere que se haga. Y si hoy Dios nos llamó para que estemos aquí y hablemos de esta verdad, es porque Él quiere hacer algo con muchas personas y darle salvación a mucha gente que necesita conocer la palabra de verdad. Gloria al nombre de Jesús. Así es, mi hermano, y por eso es que nos motiva a seguir adelante en este ministerio radial, en este canal, en esta radio. Nos motiva. El programa general se llama Conociendo al Dios de la Biblia. Así iniciamos, conociendo al Dios de la Biblia. Pero cada día Dios pone en el corazón de todos los ministros, de todos los invitados, a hablar sobre la necesidad que tiene el mundo entero, que tiene inclusive la misma iglesia del Señor. Porque a veces, hermanos que estamos ya en el evangelio por muchos años, no entendemos muchas cosas. Y hoy hablando con el pastor Gustavo Sandoval, que está de visita aquí en Canarias, bendito sea el Señor, es que él nos decía, hermano Fulton, lo que el pueblo o lo que el mundo debe de saber está en la Biblia. Está en la Biblia. Hay muchas cosas que no vamos a entender, pero cuando estemos allá arriba en los cielos, le podremos preguntar al Señor qué quería decir esto o qué tú nos querías transmitir. Pero ahora para la salvación, ministro, corríjame si estoy confundido, si para la salvación está en la Biblia, ¿qué es lo que está en la Biblia para la salvación? Arrepentirse y creer y saber de que uno es pecador. Segundo, ir a las aguas bautismales, bautizarse en el único nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, y permanecer fiel en ese camino, perseverar hasta el fin, porque ese será el ganador de la corona de vida, ministro. ¿Es verdad, ministro? Sí, así es, claro, nosotros debemos hacer lo que la Biblia dice, no lo que los hombres han inventado. La palabra de Dios dice que nosotros debemos creer que Dios mismo vino a salvarnos, arrepentirnos, ser bautizados en su nombre, recibir el Espíritu Santo de Dios, perseverar en el Evangelio, seguir en el camino de la verdad. Entonces, eso es lo que dice la Escritura. Si nos ponemos aquí a hablar de las tradiciones, vamos a perder el tiempo. Hay tradiciones que parecen muy bellas, muy buenas, muy lindas, pero eso no nos va a salvar. Eso no va a salvar a los hombres. Es lo que dice la Biblia. Hay tradiciones que contradicen por completo lo que dice la Escritura y sin duda alguna la tradición de la Trinidad ha suplantado al Dios de la Biblia y ha querido quitar la invocación del nombre de Jesús en el bautismo, y nosotros nos oponemos rotundamente a esa obra de Satanás y por eso la denunciamos y predicamos la palabra de Dios en este momento con toda honestidad y con todo el deseo de que la gente con toda pueda libertad, venir hermano, al plan de salvación, sí, con toda la libertad también, sí, gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Ministro, ¿Jesús es Dios? Sin duda alguna, Jesucristo es el único y verdadero Dios. Dios fue manifestado en carne. Miren usted, lo que yo estaba diciendo, Jesús no solamente es el Hijo, sino que Él también es el Padre. Por eso Él está diciendo, no quiero que me conozcan solamente según la carne, ¿cierto? Sino que si ustedes me conocen, también a mi Padre conocerán. Es decir, y también cuando le dijeron, muéstranos el Padre, Él dijo, no, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Jesús es el único Dios que ha venido a salvarnos, el único Dios verdadero, el único Dios que existe es el Señor Jesucristo, no hay más. Jesucristo no es una segunda persona, Jesucristo no es una tercera persona, Jesucristo no es el arcángel Miguel, Jesucristo no es solamente un hombre, Jesucristo es Dios mismo manifestado en carne, como un verdadero hombre. Amén. Le hago esta pregunta, ministro, le hago esta pregunta porque aquí nos están diciendo, Dios es santo, usted lo ha repetido algunas veces, Dios es santo.
y Jesús es Dios. Nos dicen, ¿fue Cristo bautizado con el Espíritu Santo? Porque si Él es Dios, es santo. Entonces, la sí, pregunta es, ¿fue Cristo bautizado con el Espíritu Santo? es que cuando nosotros estamos viendo a Cristo, no se nos olvide a Cristo, el varón perfecto, el ungido, el rey de Israel, el linaje de David, ¿sí? El rey perfecto, el deseado de las naciones. Estamos viendo a Cristo como el varón perfecto, el ejemplo en todo para nosotros, porque dice Jesucristo, ejemplo les he dado en todo que sigan mis pisadas. ¿Para qué Dios se manifestó en carne? Para salvarnos, por supuesto, pero también para darnos ejemplo en todo, en todo. Si nosotros ¿qué tenemos que hacer? Ver a Cristo para saber lo que Dios quiere de nosotros. Por lo tanto, Cristo tenía que recibir el Espíritu Santo como un varón para que nosotros sepamos que también lo tenemos que recibir. Es, por ejemplo, también como en el caso del bautismo en agua. Cuando fue Jesús a ser bautizado por Juan, Juan le dijo, ay Señor, ¿cómo viene usted a ser bautizado por mí cuando yo soy el que tengo que ser bautizado por usted? ¿Sí? Y entonces Jesucristo le dijo, deja, es necesario que cumplamos toda justicia. ¿Por qué? Porque así como él, que no necesitaba ser bautizado, fue bautizado, ¿será que nosotros, entonces, que somos pecadores, que hemos sido pecadores, nosotros no necesitamos ser bautizados? Por supuesto que sí, porque si Cristo mismo se bautizó, nosotros que seguimos los pasos de él, debemos ser bautizados. De la misma manera, si Cristo, ¿cierto?, fue ungido con el Espíritu Santo, nosotros también debemos serlo. Entonces, lo que nosotros no debemos es confundir, mire usted, lo que nosotros no debemos es confundir la manifestación de Dios como el Hijo, como el varón perfecto, como el hombre santo, ¿sí? Con la existencia de Jesús como Dios el Padre, que es el Espíritu ilimitado que lo llena todo. La gran confusión ocurre muchas veces en eso, que cuando nosotros estamos hablando de Jesús como Hijo, muchos están pensando que estamos hablando de Él como Padre. Y cuando hablamos de Él en la condición de Padre, piensan que estamos hablando de Él en la condición de Hijo. Por ejemplo, nosotros decimos que como hijo él nació, que como hijo él tuvo hambre y que como hijo él también murió, porque eso lo hacen los hombres. Los hombres nacen, tienen que comer para poder estar vivos y también pueden morir. Los hombres, como hijo, él podía hacer todo eso. Pero hay gente que cree que nosotros estamos diciendo que él hacía eso en su condición de padre, que él murió como padre, que él nació como padre y que él comía como el padre, ¿no? Como el padre él no tiene necesidad ni de comer, ni tiene necesidad de nacer porque el padre es eterno, ni el padre puede morir. ¿Usted puede matar a Dios? ¿Usted puede matar al Espíritu de Dios? No, no lo puede matar. Entonces algunas personas dicen, es que ustedes son los que dicen que el Padre murió. Nosotros jamás estamos diciendo que el Padre murió porque a Dios como el Espíritu ilimitado nadie lo puede matar. Pero en la condición de hijo sí murió. En la condición de hijo la Biblia dice que fuimos librados por la muerte de su hijo. O sea, en la condición de hijo sí murió. Entonces ocurre un gran error cuando se confunde la manifestación de Dios como Padre y la manifestación de Dios como Hijo. Yo he explicado eso en muchos videos. En mi canal de YouTube, Fe Bíblica Julio César Clavijo, hay muchas explicaciones de cuándo, de por qué llamamos a Jesús el Padre, de por qué llamamos a Jesús el Hijo, de por qué le llamamos el Espíritu, de por qué llamamos a Jesús el Todopoderoso, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, Él como el hombre que es nuestro ejemplo, como el Hijo que como el varón perfecto, como el hombre que es nuestro ejemplo, tenía que ser lleno del Espíritu Santo para que nosotros sepamos que también tenemos que ser llenos del Espíritu Santo y busquemos la llenura del Espíritu Santo, porque Él nos da ejemplo en todo. Él como varón tenía que orar, como hombre tenía que orar, como hijo tenía que orar, para que nosotros que somos los hijos, que seguimos los pasos del hijo mayor, del primogénito entre muchos hermanos, también sepamos que tenemos que orar, ¿cierto? Entonces, Él hizo todo eso para darnos ejemplo a nosotros que seguimos los pasos de Él. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya, bendito sea el Señor. Estamos llegando a la parte final, mi hermano Julio César Clavijo desde Colombia en este programa Conociendo al Dios de la Biblia. El día de hoy con este bonito tema, bendito sea el Señor, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Bendito sea mi Cristo. Hermano,
Jesús, cuando nació, nació como rey. Eso dice la palabra de Dios. Nació como rey. ¿Es verdad? Si es que él es el rey de los judíos. Ya, ya, mi hermano. Él es el linaje de David. Era el rey Amén. por derecho, era el rey. Entonces, la confusión que hay ahora, nació hasta que llegó a la parte donde él se bautiza, que Juan le dice, yo no te voy a bautizar, es que tú es el que tiene que bautizarme. En ese lapso de tiempo, cuando nace hasta cuando llega, ¿él tenía el Espíritu Santo? Bueno, la palabra del Señor dice, la palabra del Señor nos enseña que Jesús fue ungido de una manera especial cuando él empezó su ministerio público, o sea, cuando fue bautizado. En ese momento también dice que él fue ungido con el Espíritu Santo, en ese momento específico. Cuando él empieza su ministerio público, tiene que ser ungido para poder empezar ese ministerio público. Jesucristo, como hombre, como varón, no había empezado su ministerio público antes de como unos 30 años, se dice en la palabra del Señor. Sin embargo, el Señor mostraba grandes diferencias con los demás niños por el conocimiento que él tenía de la palabra del Señor. Pero entonces cuando se habla de la unción que él recibió, se dice que la recibió al momento en que él fue bautizado, no antes. ¿Sí? No antes. Sí, ¿sabe por qué le digo? ¿Sabe por qué le hago esta pregunta, ministro? ¿Sabe por qué le hago? Porque dice la palabra del Señor cuando tenía 12 años más o menos, se perdió. Y dice que estaba litigando con personas, con maestros. Entonces, ahí es cuando yo digo, bueno, o la gente dice, bueno, tiene que tener, claro, como humano, ¿dónde sacó esta sabiduría? Entonces, yo ahí es que manifiesto y cuando hay la oportunidad de personas que tienen mayor conocimiento de este humilde servidor, Jesús debería de haber tenido la capacidad o algo que le enseñara qué es qué es lo que tenía que hacer y qué es lo que tenía que decir, ministro. Claro, porque es que él era obediente y él era un estudiante juicioso de las escrituras. No debemos olvidar ese texto que dice, y el niño crecía en sabiduría y en conocimiento y en gracia para con Dios y los hombres. Es decir, la sabiduría que él tenía a los 12 años era una sabiduría impresionante al hablar de la palabra de Dios, pero cuando tuvo 30 años y cuando empezó su ministerio público era una sabiduría superior, porque en su condición de hombre, él fue creciendo en conocimiento y en sabiduría. Eso nos enseña la palabra de Dios. Él fue creciendo, lo dice ahí, que estuvo y estaba sujeto a sus padres. Dice ahí cuando se está hablando de ese relato, cuando tenía los 12 años. Pero fíjese en algo, yo quiero volver a insistir en algo. Mire, Jesús, si usted lo mirara hoy, si usted tuviera la oportunidad de ver a Jesús, al hombre Cristo Jesús, usted no vería en él nada espectacular en cuanto a su apariencia física. Usted lo vería como cualquiera de los muchachos de 30 años que usted viera hoy en día. Entonces, por eso para los judíos era impactante que él reclamara ser la luz del mundo. Para los judíos era impactante que él reclamara que él era el maná que descendió del cielo. Para los judíos era impactante que él dijera, yo y el Padre uno somos. Le dijeron, tú siendo hombre te haces Dios. Pero no entendían que más bien era al contrario, que él siendo Dios se había hecho un hombre. ¿Sí ven? Entonces, ese es el punto fundamental. ¿En qué era él diferente? ¿En qué le impactaba? En lo que hablaba y en lo que hacía. Por eso él decía, ¿por cuál de mis obras ustedes me van a matar? ¿O por cuál de las palabras que dije? Ellos decían, no, por las buenas obras no te matamos, sino porque tú siendo hombre te haces Dios. ¿Sí? Era por esa razón que ellos no podían aceptar lo que él decía, porque él no solamente venía haciendo obras y diciendo que creyeran en el Padre como si el Padre fuera otro, sino que venía diciendo que creyeran en él y que cuando creyeran en él, en realidad estaban creyendo en el Padre. Mire usted la diferencia del mensaje de Jesús con la diferencia del mensaje de otros profetas, de otra gente que habló o que anunció la palabra de Dios. Él era diferente, él era distinto en ese sentido porque él siempre se identificó como el mismo y único Dios de Israel, como el Salvador del mundo manifestado en carne para darle al hombre la esperanza de la vida eterna.
Entonces, ese es el punto fundamental siempre. Nosotros tenemos que entender por qué Jesús oró, por qué Jesús se bautizó, por qué Jesús recibió el Espíritu Santo, por qué Jesús hizo esto y otro. Era porque Él necesitaba darnos ejemplo en todo para que nosotros siguiéramos sus pisadas. Gloria al nombre de Jesús. Bendito sea el Señor. Bueno, hemos llegado a la parte final, mi hermano Julio César Clavijo, agradeciéndole primeramente al Señor y a usted por su tiempo, hermano, y las puertas quedan abiertas para que nos siga enseñando, mi hermano, sobre este bonito evangelio de salvación. Y quisiera yo que usted, mi hermano, manifestaba de que tiene un canal de YouTube, para que por aquí nos están preguntando que le digan a usted cómo se llama el canal, todo eso, para que se identifique la gente, y que también, dice hermano Fulton, tiene que invitarlo nuevamente para que nos explique ciertos tópicos de la palabra. Qué bonita enseñanza. Así que, mi hermano, queda extendida la invitación. Nuevamente ya nos pondremos de acuerdo en interno para que nos dé otra cátedra, mi hermano, sobre estos temas que son muy importantes para personas que ya llevamos, ya le digo, muchos años en el evangelio, pocos años en el evangelio, que a veces pasamos desapercibido en ciertos versículos que leemos, pero yo creo de que enseñando, volviendo a leerlo, algo se nos va a quedar, ministro. Amén, hermano Fulton. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Gracias por este momento. Gracias por este momento tan ameno que hemos pasado conversando acerca de la palabra de Dios y haber compartido con la audiencia de Celestial Cultural Estéreo. Gracias a usted que transmite allá desde España, desde las Islas Canarias. Qué bendición. Amén. Que me haya invitado y haberle llegado a tantas personas en este momento. Mi canal de YouTube se llama Fe Bíblica, Julio César Clavijo, y también tengo un blog donde tengo muchísimos artículos, un blog de Google que se llama también Fe Bíblica. Allá pueden encontrar ustedes muchísimos artículos que hablan de explicaciones de muchos de estos textos que han confundido a la gente con esa idea de que hay 2 o 3 personas divinas, o de que Jesús no es Dios, o de que Jesús es el arcángel Miguel, o que Jesús es solamente un hombre. Allá explicamos acerca de esta verdad de la unicidad de Dios, y también en mi canal de YouTube, Fe Bíblica. También me pueden seguir por Facebook. También tengo una página que se llama Fe Bíblica. Allá también me pueden encontrar en Facebook también. Dios les bendiga. Ha sido un placer. Dios les guarde. Bueno, mi hermano, antes de irse, pues regálenos una oración. Yo sé que Dios lo ha usado. Yo sé que el Señor ha tocado el corazón de muchas personas que no conocían, y ojalá toque el corazón de mis padres. Están en la sintonía, mi hermano. Estos programas nos ayudan mucho. Amén. En nuestro entorno familiar. Ya le digo, hay muchas personas que piensan que porque hacen caridad o porque le regala a alguien un plato de comida, por sus obras nadie va a ser salvo. Nadie va a ser salvo, eso dice la Escritura. Y a veces pensamos nosotros que sí, esas personas van a ser salvos. Esa es la mentalidad, es la creencia de lo que se viene ya arrastrando, la tradición como viene arrastrando así, y no es la verdadera realidad de lo que dice la palabra del Señor, mi hermano. Amén. Vamos a orar entonces en el nombre del Señor Jesús. Sabemos que Dios ha tocado corazones en esta hora. Gracias a Dios, a personas que no conocen el Evangelio y también a hermanos en la fe. Sabemos que Dios ha tocado corazones, que les ha llevado a que amen más esta palabra, esta doctrina verdadera en la cual se han cimentado, y a aquellos que no han venido a la fe, también les ha dejado esa espinita, si se puede decir así, ese deseo de seguir investigando y de entregar su vida al Señor Jesús. Quiera Dios que ellos puedan venir al conocimiento de la verdad, y vamos a hacer una oración entonces de poder en esta hora para clamar al Señor de que Él les ayude para que ellos puedan dar ese paso de fe. Señor Jesucristo, poderoso Señor y Salvador, gracias Señor por este momento en el que hemos compartido tu palabra, y como tú lo has prometido, tu palabra no vuelve vacía, sino que hace lo que tú quieres, Señor, y creemos que en esta hora hay almas que han oído la palabra y que la han entendido. Te pedimos, Señor, que tú les des el valor, aleluya, que tú les des a ellos ese
ese deseo de poderse entregar a ti sin importar lo que digan los hombres o lo que diga la tradición o lo que diga el mundo. Porque muchas veces no entregamos la vida a ti pensando en el qué dirán, Señor Jesucristo. Pero te pedimos en esta hora que tú les ayudes a vencer todo obstáculo que les impida llegar al conocimiento de la verdad, de la palabra del Señor, y que entreguen la vida a Cristo Jesús, nuestro gran Dios y Salvador. Toca los corazones, toca, sí, Señor Jesús, las vidas de los que nos escuchan en esta hora, Señor Jesús. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Amén, mi hermano. Dios me lo bendiga grandemente. Desde aquí, desde la isla de Lanzarote, hay un pueblo del Señor que lo está saludando, lo siguen saludando por aquí, por el WhatsApp, por el correo electrónico. Bendito sea el Señor. Muchísimas gracias, mi hermano. Y estaremos en contacto para volverlo a invitar y que esté presente en este canal. Dios me lo bendiga a todos ustedes, mis hermanos. Si Dios lo ha venido por su iglesia, estaremos el día de mañana en un nuevo programa y con un nuevo invitado. Los amamos en el amor del Señor. Dios me los bendiga.